Hola niños y niñas, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Ruth y hoy voy a compartir con ustedes en este hermoso día que Dios nos permite compartir, lleno de sus bendiciones. ¿Y qué les parece si se ponen cómodos desde sus casas para que podamos así juntos comenzar con esta nueva clase? Niños, y para comenzar con esta hermosa clase, vamos a orar. Recuerden que orar es hablar con Dios y tenemos que tener mucho respeto para hablar con Dios. ¿Qué les parece si allá donde están ustedes en sus casas, juntamos nuestras manitas y cerramos nuestros ojos para así poder hablar con Dios? Les pido que repitan después de mí. Señor, te doy muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, por tus grandes bendiciones y por todo lo que me das a lo largo del día. Te pido que me cuides, me guardes y me ayudes en este nuevo día. Amén. El día de hoy les voy a contar una hermosa historia que está en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 17, el versículo 24. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. La historia comienza con Jesús y sus discípulos, quienes viajaban de un pueblo a otro pueblo para predicar el Evangelio. Un día llegaron a una ciudad llamada Capernaum. En la iglesia de Capernaum habían unos hombres que su trabajo era cobrar el dinero para el templo. A este dinero se le llamaba impuesto. Todo el pueblo debía pagar los impuestos del templo. Esos hombres se acercaron a Pedro y le dijeron: «Tu maestro no paga los impuestos del templo». «Por supuesto que paga los impuestos», contestó Pedro. Cuando los cobradores de impuestos se fueron, Pedro fue en busca de Jesús porque quería preguntarle acerca de lo que le habían dicho los cobradores de impuestos. Pedro encontró a Jesús y antes de que él le dijera algo, Jesús le hizo una pregunta. «¿Qué opinas, Pedro? ¿Cobran los reyes impuestos a su propia gente o a los pueblos a quienes han capturado?» Pedro sabía la respuesta y dijo: «Los reyes cobran impuestos a los pueblos a quienes han capturado y gobiernan. Entonces su propia gente está libre», dijo Jesús. Jesús le dijo: «No queremos que los cobradores de impuestos se ofendan, así que ve al lago y echa tu anzuelo. Abre la boca del primer pez que encuentres y hallarás una moneda. Toma la moneda y paga mi impuesto y el tuyo». Pedro hizo lo que Jesús le ordenó. Inmediatamente se fue al lago y se llevó una caña de pescar. Subió a un bote. ¿Alguno de ustedes ha ido a pescar? Simulemos que estamos ayudando a Pedro a pescar. Seguramente él lanzó el anzuelo al agua. ¿Picaría un pez? Sí, un pez picó el anzuelo y Pedro lo sacó del agua. Al tener al pez en la playa, Pedro le abrió la boca, tal como le había dicho Jesús. Y adivinen qué, encontró una moneda en la boca del pez. Era dinero suficiente para pagar el impuesto de él y de Jesús. Pedro tomó la moneda y se apresuró a ir al templo a pagar el impuesto. Tenía dinero porque Dios le había provisto para su necesidad y para la de Jesús. Jesús proveyó el dinero que Pedro necesitaba para pagar el impuesto del templo. Él hizo un milagro. Un milagro es algo que solo Dios puede hacer. Jesús y Pedro no tenían dinero para el impuesto, pero Dios mandó un pez que tenía en su boca la moneda necesaria para satisfacer la necesidad que ellos tenían. A Dios le importa mucho lo que su pueblo necesita. Él se preocupa por tus necesidades. Ahora, por último, vamos a aprender el versículo. El versículo para aprendernos de esta semana es Filipenses 4:19 y dice así: Dios proveerá todo lo que necesitas. Filipenses 4:19, Dios proveerá todo lo que necesitas. Les invito para que puedan aprenderse este versículo. Niños, me alegro mucho de haber compartido la enseñanza del día de hoy. Y de parte de la Iglesia La Paz Nicoya, les mandamos un gran abrazo y siempre les recordamos que sigan viendo cada una de las clases que estamos subiendo
todas las semanas para ustedes. Me alegro mucho de haber compartido con ustedes y nos vemos muy pronto. Que Dios les bendiga.